Bueno, sí, ¿cómo les va? Mi nombre es Alejandra, algunos me conocen, otros no. En esta oportunidad que vamos a hablar sobre el turismo, sigo la misma línea de pensamiento del observatorio. Necesitamos conocer el objeto que vamos a observar, analizar, para después discutir y así informarnos e innovar cómo seguimos adelante. Sí voy a decirles que la presentación, todos mis aportes van a ser en materia técnica. Como tengo que hablar de políticas públicas, cada uno interpretará los conceptos según sus criterios, de los cuales me desligo. Y de lo otro que voy a decir es que el turismo lo vamos a ver de manera desde el territorio provincial y en el contexto nacional, porque no nos podemos circunscribir a nada más que a la ciudad de Mendoza. Si esto se demora un poco es por el problema en internet. Siguiendo la línea y la vocación de poder aprender de todo esto, es que nosotros nos hemos dado cuenta que el abordaje de la actividad turística se está haciendo cada día más complejo y estamos entrando en caminos sin salida debido a que quienes tienen que tomar decisiones no lo pueden conocer en su totalidad. Lo que yo hoy les voy a presentar a ustedes, a nosotros nos lleva 5 años de formación universitaria y posiblemente unos 6 años más de especialización, así que hemos tratado de sintetizar todas estas ideas a los fines de que ustedes puedan dimensionar de qué se trata la actividad turística y no la sigamos minimizando en el relato. Sin duda el COVID nos ha dado esta oportunidad de poder ver qué endeble y qué vulnerable estaba esta actividad que nosotros creíamos que era el salvavidas de Mendoza, o el salvavidas de todos, y en realidad así no fue. El mundo está en una situación compleja, estamos viendo constantemente que la actividad no puede encontrar su camino de salida, sin duda es por falta de conocimiento de otras áreas de la sociedad que impactan sobre la actividad. Y esa es la temática de la transversalidad de la actividad turística. Hoy toda la sociedad se encuentra detenida, digamos, también en repensar el futuro, también está angustiada, como dicen, o estresada por la situación actual, y esto también lo tenemos que reconocer como una grandísima oportunidad, al menos para la actividad turística, que sin duda ha sido la más golpeada, pero tiene que servirnos para salir adelante con las cosas mucho más claras y con conocimientos de mayor profundidad. Básicamente lo que nos está demandando la humanidad es un cambio de paradigma, así que nos ha esforzado a transitar este puente rápidamente del COVID, así que o aprendemos, no nos están dando otra mensaje. Muy bien, con el tema de tener que estudiar políticas públicas, porque a esto se dedica el observatorio, también tenemos que entender qué son las políticas públicas. Y las políticas públicas básicamente son las acciones que hacen los gobiernos después de determinar una agenda que se la puede marcar la interacción con el privado o es parte de su plan de gobierno, y de ahí en más se destinan las acciones que hace el gobierno junto con la administración. Generalmente son todos los actos públicos que hace la administración pública. Todos estos problemas públicos que pasan a la agenda de gobierno, que son las políticas públicas, tienen un gran proceso en el tiempo, intervienen muchos actores, o puede pasar, como en algunos temas, que se acota a 2 o 3 que siempre participan, conocen cuál es el atajo para la toma de decisiones políticas, y en el turismo estamos viendo que hay decisiones que no han sido planteadas en la dimensión que hoy el turismo estaría necesitando. Las políticas públicas abarcan muchos estratos y muchas dimensiones. Yo acá en este cuadro más o menos les he planteado cómo se va disgregando la acción de lo público, que pasa a grandes sectores de la sociedad hasta terminar en planes o programas, que es donde ahí realmente la política se conecta con el ciudadano. Y también
La política es decidir hacer o decidir no hacer, y esto también lo tenemos que tener muy claro. Y lo vamos a ir viendo durante toda la presentación, cómo nosotros creemos que el turismo es súper importante y en realidad la sociedad no le ha puesto o no lo ha puesto en el interés público como nosotros creemos, y ahí es donde se producen los desencuentros entre la sociedad y quienes tienen que actuar desde lo público. La política turística hoy está intervenida fuertemente por el Estado, fuertemente por algunos estratos de los partidos políticos, también intervienen mucho las relaciones internacionales porque se fundan tratados internacionales, y después todo este sustrato de organizaciones, asociaciones públicas, privadas que han transitado el resurgir del turismo, han sido los fundadores, los pioneros, y hoy ocupan un lugar de importancia a pesar de que el turismo ha tomado otra dimensión mucho más rica, y hay actores que todavía no logran instalarse en la mesa de discusión. También nos importa a nosotros que todos aquellos actores públicos, tanto del sector, digamos, del Estado, como de la sociedad civil, entiendan que como el turismo, también, como es un gran erosiona la sociedad de manera muy profunda, hay que empezar a tomar decisiones de que todas las empresas o todo lo que se genere debe sustentarse en el tiempo y también debe conservar los recursos que hace uso. Por eso siempre aparecen las famosas tres aristas que hoy le llaman las tres áreas que todos los proyectos tienen que visibilizar antes de ser aprobados, como la sustentabilidad económica, qué hacemos con el medio ambiente, qué se hace con el impacto social, y eso determina la sostenibilidad y la sustentabilidad como toda actividad de la sociedad. Ahora, nosotros tenemos que roer esta realidad entre dos posturas muy distintas que tiene la Argentina y... ¿Cómo? ¿Quién está hablando? Sí, Continúa. adelante, se levantó un micrófono. Ok. La política turística son todas las decisiones en materia turística que, integradas armoniosamente en el contexto de lo nacional, hace que el sector se desarrolle armónicamente a través de la presentación de planes y proyectos. Y fíjense que la Organización Mundial del Turismo la considera nada más que un conjunto de administraciones e instituciones del sector público y relativiza la participación del privado, cosa que en Argentina no sucede. Pero esto también hace que el turismo tenga que convivir en dos escenarios y a veces nos cuesta salir adelante por este motivo. Es importante tenerlo muy claro. Bien. Ahora, después de entender este contexto en el que vamos a hacer todo el relato del conversatorio, vamos a empezar a visibilizar los componentes del sistema. Después lo voy a volver a sintetizar al sistema turístico, pero es muy claro que tenemos que visibilizar quién es el sujeto activo de la actividad turística y tener muy claro cuál de los cuatro términos vamos a usar, porque hace que el abordaje sea absolutamente distinto. Todos somos viajeros, todo aquel que se desplaza de un lugar a otro. Visitantes, esto está en discusión en materia turística. Nosotros creemos que toda persona que viene de afuera, que trae plata de afuera, de nuestro límite geográfico, y gasta en el lugar, pudiendo no estar más de 24 horas, para nosotros es considerado un turista. ¿Sí? Entonces la palabra visitante queda referida al contexto social de aquel que está menos de un año en un lugar. ¿Sí? Pero hoy la actividad turística lo abraza porque considera que está utilizando el subsistema turístico para establecerse. ¿Sí? Y después el tema de los excursionistas, que por qué lo puse muy claro acá, dividido del turista, porque todo el tema del turismo interno nos va a poner esta disyuntiva, si es un excursionista o es un turista, y esto lo vamos a tener que tener muy claro, porque en este caso el excursionista no va a traer plata de afuera,
el turismo interno que nosotros estamos proponiendo, por ejemplo, ir de la capital a Luján, no sé cuánto dinero va a tener disponible la capital para llevar a Luján y gastar allá. Entonces, todos estos relatos que no tienen consistencia técnica, hay que ponerlos en consideración para no estimular a la sociedad a creer que va a poder salir adelante cuando lo único que vamos a hacer es cambiar de lugar el mismo dinero que tiene la provincia. El otro tema es que toda esta gente puede venir o ir a todos los sitios urbanos, y fíjense la concentración de los puntos urbanos en la Argentina, y esto también lo vamos a tener que poner a consideración por el tema de los costos y los precios. Y después nuestro escenario de Mendoza, que qué tan turismo vamos a hacer, o en realidad vamos a ser simples visitantes excursionistas que vamos a ir a visitar algo y no dejar dinero. Bien, ahora, todos los sujetos de la actividad turística tenemos que comprender que son seres humanos, y acá yo les pido que en su cabeza destierren el mito de que el turismo es una industria. ¿Y por qué les pido que cambien su chip? No solamente porque vamos a ver que normativas nuevas están redactadas en este contexto arcaico, sino porque la actividad turística pertenece al sector servicio, la cuenta satélite de las exportaciones pertenece al servicio, lo único que registra el sistema estadístico mundial es a la hotelería y la gastronomía, y el transporte entra a la cuenta satélite de transporte y no se computa en turismo. Entonces todavía le queda al sector a reacomodar indicadores para saber de qué se trata el sistema turístico, que pertenece al sector servicios, donde son los seres humanos que permiten el fenómeno turístico, que es un fenómeno social, de participación de personas que hacen uso de cosas, que pueden ser la infraestructura, que es el dinero, que es el equipamiento, que es el territorio, que usa el avión, pero transporte es un servicio, como el turismo. ¿A quién se le ocurriría decir que estamos en la industria del transporte? ¿Será la industria automotriz o de construcción de aviones un sector que registra la economía, pero en términos de gestión, el transporte pertenece a los servicios, y donde focaliza la calidad, la eficiencia y todo lo demás es, al menos, en el piloto. El piloto es el recurso más valioso junto con la aeronave y todo el personal que asiste a sus clientes, y destierra esta producción deshumanizada a la que ha entrado la actividad turística, que uno ve que cuando se expresan los dirigentes no hacen foco en que son seres humanos los que intervienen en la actividad. Hoy yo creo que la actividad turística, especialmente el sector hotelero, ha puesto en valor al recurso humano destinado a la recepción, a la limpieza, a la mucama, y hoy creo que tomó conciencia que era un ser humano que se podía contagiar, cosa que para nosotros, los profesionales, el recurso humano es fundamental a la hora de la configuración de los servicios. Así que es necesario que el sector político entienda que la actividad turística es una relación social en un tiempo y en un territorio específico que se produce entre personas y de la persona con el medio ambiente. Y de ahí en más surge toda la actividad turística, que ahora vamos a ver cómo nosotros utilizamos la teoría de los sistemas para poder interpretarlo, porque si no es una actividad muy compleja y cada día se hace más difícil de interpretar, porque es muy vulnerable a los hechos de la economía, a los hechos de la política, a los hechos del transporte, a los cambios de precios de los combustibles. Entonces hay que estar con las alarmas encendidas las 24 horas. Perdón, apreté mal el botón. Ahora lo que les voy a presentar es el sistema turístico visto desde la visión sistémica. Nosotros tenemos a un colega, el doctor Navarro Drasich,
que es doctor en Relaciones Internacionales y magíster en Turismo, miembro del CONICET, hasta el año pasado el único profesional en turismo investigador de Latinoamérica, y Diego, en todo su trabajo de investigación, pudo diseñar una interpretación sistémica del turismo muy simple, muy sencilla, para poder ser interpretada, y nosotros, muchos colegas, hemos abandonado el abordaje europeo, muy frío, muy alejado del valor social, político y económico de la actividad turística, y estamos utilizando desde hace ya 10, 15 años esta lectura de la actividad turística. El sistema turístico, nosotros sabemos que tenemos cosas tangibles, cosas intangibles, como cosas que hizo el hombre y cosas que nos han sido dadas que no las vamos a poder tocar. ¿Sí? ¿Dónde se desarrolla el fenómeno turístico? Que es esta relación que hay entre la persona y el destino. En esa relación en el tiempo hay un fluir de muchos elementos: información los guía, bienes, los kioscos, bienes, la comida es un bien, hay intercambio de dinero porque participan las entidades financieras, le transmitimos cultura, todo esto fluye en el tiempo y en el espacio en el que se produce el fenómeno turístico. ¿Sí? Por eso entiendan que es un fenómeno social, y dentro de lo social está lo económico, lo cultural y lo político. Bien, entonces, replanteándonos de vuelta, vamos a hacer un ejercicio de simplificar al turismo para poder describirlo y entenderlo. ¿Sí? Para nosotros el turismo es un fenómeno social que se produce por el encuentro de dos personas en un territorio establecido, en un tiempo preciso, donde esas personas vienen con toda la carga a un lugar que le confronta la misma carga. ¿Sí? Por eso nosotros van a ver que a veces le decimos se sobrecarga el destino de personas. Y esta alerta, por ejemplo, es la que hoy manifiesta el COVID, que hace unos años ya el sistema de salud le estaba diciendo al turismo que por favor velaran por la seguridad y la salud de los turistas, porque en las temporadas de alta temporada, por ejemplo, en alta montaña se producía una saturación del hospital de Uspallata, porque no había control o no se había evaluado los protocolos de seguridad de, por ejemplo, penitente. Entonces bajaban muchos quebrados, se saturaba el hospital, y en realidad decía el hospital, ¿por qué me tengo que hacer cargo yo de una actividad lucrativa, comercial, que debería responder el prestador? Y bueno, estos alertas que dan los subsistemas que acompañan al turismo, hoy prácticamente lo están dando en toda su magnitud, por el efecto de que no hay turistas. Entonces ahora empezaron a poder verse esos subsistemas que conforman el turismo. Bien, el subsistema del destino del medio natural es todo lo que nos ha dado la naturaleza, que no tiene intervención de los humanos, y que hay una parte que usa la actividad turística como recurso, que conforma el subsistema natural del turismo. Que nos van a ver mucho que nosotros hablamos del paisaje, de los espacios determinados, y Mendoza tiene una particularidad al resto de las provincias del país. Tenemos 19 áreas protegidas, que es donde se desarrolla el 70% de la actividad turística, y está bajo la administración provincial, mientras que en el resto del país son parques nacionales bajo la administración nacional y con destino turístico. Nuestras áreas naturales no tienen prioridad el turismo, y esto se lo dejo dicho a los legisladores, que por eso estamos teniendo tantos conflictos con la habilitación, porque en nuestra Constitución, como en la Ley de Recursos Naturales, no es prioridad el turismo, como no es prioridad para el agua. Tenemos muchas áreas protegidas donde se desarrolla el 70% de la actividad, entonces nuestra dinámica no es la misma que del resto del país.
Respecto al destino artificial, es cuando el ser humano, con su inteligencia, crea pequeñas cosas o estructuras o infraestructuras para poder acceder a algunos recursos que está necesitando, y se los conoce como espacios adaptados, y no todo está afectado también respecto a la actividad en particular del sistema turístico, pero nosotros se han empezado a usar como atractivos. ¿Por qué? Porque denotan quiénes somos los mendocinos, por ejemplo, con el tema del agua. El agua para Mendoza es un recurso turístico, es un atractivo turístico, no solo por cómo se ha configurado la ciudad, que tiene sus acequias y todo lo demás, la administración de los árboles, sino todo el sistema de irrigación que deviene de todo historia de los Incas. Entonces para nosotros es un punto de atracción y también está trayendo mucho capital humano, científico, y nosotros estamos compartiendo el saber con otros lugares. Entonces para nosotros genera un flujo de intercambio de personas que son los flujos turísticos, y que van cambiando de nombres que hoy se llaman el turismo científico. Respecto al subsistema social, es todo aquello que el hombre genera por su contexto colectivo, donde se agrupa para resolver problemas, y estas son las famosas entidades de la sociedad civil, que pueden ser formales o informales, pero tenemos que tener claro que este contexto de lo social en la Argentina es un mandato constitucional. El Estado no habla con el individuo a solas, habla si está organizado. Entonces esto también para nosotros es muy importante. Hay actores de la actividad turística que siguen invisibilizados porque no han logrado los colectivos organizarse, entonces no participan de las decisiones. Y esto hoy, el poder público, el Estado, como los individuos, tienen que tratar de organizarse, porque tenemos pilares de la actividad turística que no están sustentándola. ¿Sí? ¿Qué es lo que es el sistema cultural? Bueno, ya saben que es todo lo que hace el hombre en comunidad, que se transmite a través del tiempo. Para nosotros conforma el subsistema cultural del turismo, hoy muy engordado esta parte por el tema de la ruta del vino, el turismo rural, la ruta del olivo, la fiesta de la vendimia, y bueno, todo esto conforman hoy grandes atractivos turísticos que, por ejemplo, hoy el COVID nos ha obligado a replantearlo, por qué estábamos viviendo nada más que de estos fenómenos culturales y fuimos dejando atrás otros que hoy podrían estar de pie. Respecto al sector económico, es como todo el intercambio de bienes, y acá voy a hacer un parate porque acá es donde nos van a sorprender algunas cosas de la actividad turística. Nosotros en turismo tenemos los servicios de prestación básica, que son 7. La ley nacional ha tomado, o sea, la Argentina tomó la decisión de que la actividad turística tiene actividades que son propias del turismo y tiene actividades que son complementarias del turismo. ¿Sí? Me disculpan que me voy a correr un poquito porque les voy a mostrar algo que me parece súper importante, que ustedes entiendan que lo que intercambia el turismo son las actividades, paquetes, servicios y demás que ya están definidos a nivel nacional, son casi 42, ¿sí? Para que vean qué grande es el intercambio de bienes y servicios que hace el sector comercial de la actividad turística, y tenemos actividades directamente vinculadas al turismo y actividades complementarias a la actividad turística. Tenemos actividades directas del turismo, el alojamiento, las agencias de viaje, el transporte, los servicios profesionales, el turismo de aventura, más o menos que acá está explicado, y ferias y congresos. Y como actividad indirecta al turismo, la gastronomía. Y otros servicios que son las ventas de artesanías y demás. ¿Y por qué recalco esto? Porque la Argentina tomó una decisión que dejó de ser la comida un factor primordial
para sostener la actividad turística. Y ustedes se dirán por qué. Para nosotros técnicamente una persona debe solventar todas sus necesidades básicas, entre esas comer, ¿sí? Pero como la gastronomía en términos turísticos es un servicio, porque es la comida servida a una persona, o sea, un producto de la industria, que es la elaboración de alimentos, que le adicionamos el servicio de mesa, o sea, el mozo, le adicionamos el servicio de bebidas, el sommelier, le adicionamos el servicio de facturación, eso hace que se transforme en el servicio de restauración o lo que hoy conocemos como el servicio de la gastronomía. Y se los vuelvo a recalcar, porque hoy está pretendiendo la gastronomía plantearnos la agenda de turismo. Y la Argentina tomó la decisión que la gastronomía es indirectamente vinculada al turismo y no tiene por qué estar planteando la agenda. ¿Sí? Bien, y por último, el otro estrato o subsistema que conforma el sistema del turismo es la parte política. Y como toda política pública, el subsistema está demandado y conformado como se conforman las políticas públicas. Las demandas que genera el sector público, o sea, los que conducen la actividad, que ya les vamos a explicar que son los consejos asesores, las propias que genera el Estado, que son las resoluciones, las leyes, eh, todos los instrumentos jurídicos, y las entidades de la comunidad organizada, que son las cámaras y todo lo demás. Y nosotros tenemos actos políticos que se han transformado en atractivos turísticos, o sea, que atraen o hacen que los turistas permanezcan en Mendoza. Una es la ley de agua, el otro el circuito del Mendozazo, el punto histórico donde se produjo la muerte, que mataron al mencinismo, toda esa época, el M2, donde están todos los vestigios de la dictadura y el secuestro de personas, toda la historia de las bodegas, que han sido hechos políticos que hoy conforman los atractivos turísticos de este subsistema. Bien. ¿Alguna duda? Porque voy a cambiar de tema rotundamente. El que quiera hablar puede levantar micrófono, si no, al final dejamos Bien, el ciclo de preguntas. bien. Vamos a abordar ahora la otra plataforma que dijimos. Esta es la plataforma sistémica, a los fines de que ustedes puedan ver todas las dimensiones que tiene la actividad turística y cuánto falta por hacer. Bien, respecto a de dónde vienen los fondos, los dineros con los que se administra el sistema turístico. Nosotros tenemos en términos nacionales la Ley Nacional de Turismo, que crea el Ministerio de Turismo, sancionada en el 2005, y al corte del 2019 todavía estábamos así, y la verdad que no sé decirle cuáles han sido las modificaciones, porque durante algunos años no hemos tenido noticia ni por el boletín oficial. Pero tendríamos un Fondo Nacional de Turismo que sostiene a la administración pública, o sea, sostiene la organización Ministerio de Turismo, y estaría ese presupuesto conformado por el 5% de los famosos DNT. ¿Se acuerdan que ese impuesto que pagamos cuando compramos los tickets al exterior, que es el viejo impuesto que se llamaba Dirección Nacional de Turismo? De todos esos fondos, solamente el 5% se destina a la administración, a conformar ese Fondo Nacional de Turismo. No sabemos a dónde fue a parar el resto del dinero, que debería ser coparticipable. Sinceramente, no sabemos cuántos son los números, porque pasaron a ser fondos reservados de la presidencia, así que ahí tenemos un agujero negro que sería muy interesante, si alguien tiene ganas, de los legisladores investigar. No sé qué ha pasado con la coparticipación del IVA del consumo en turismo. Tenemos mucha facturación
en negro, así que estimo que esos agujeros de informalidad se deben estar tapando también con este fondo. Los incentivos al fondo de turismo, que son los beneficios impositivos, que ustedes saben que fluctúan de acuerdo a las épocas, y el Programa Nacional de Inversiones, que determina un fondo que va a parar a infraestructura provincial de carácter público, no a programas privados, y que deben pasar por el proceso de aprobación del Consejo Federal de Turismo que conforman todos los ministros provinciales. Y después, respecto a la provincia de Mendoza, es más o menos parecido el mismo esquema. Se dejó de percibir un porcentaje de los impuestos al turismo, que eran alrededor de 27 rubros que tenía la provincia que había que tributar. Como nunca se pudo saber cuánto facturaba el sector turístico en rentas provinciales, en el 2005, si no me equivoco, o 2003, se tomó la decisión que recibiera el 0,05% del presupuesto general de gastos de la administración, o sea que todos los mendocinos aportamos al turismo. Ese porcentaje conforma el fondo de promoción y sostiene al ente de turismo. Ese fondo de promoción es coparticipable. Después, turismo también recibe todo lo que debería de espectáculos públicos, que no sabemos tampoco si está ingresando a las arcas de la cuenta turismo. Deben ingresar todo lo que se percibe por cánones de alquileres de las 90 propiedades que tiene el sector turístico, porque al ente de turismo le quedaron todas las propiedades y las casas de las obras de los diques. Hay alrededor de 90 propiedades, más el Hotel Hyatt, más potrerillos, más complejos de cabañas, complejos de casas, así que eso está todo disponible en el inventario del Tribunal de Cuentas. Yo estimo que ya 5 años de creación del ente se debe haber presentado ese inventario. Y después todo lo que le queda que no gasta, también pasa a constituir el fondo del ente de turismo. El fondo de promoción, que es lo que tantos discuten los municipios, que es lo que se recibe, el 0,5% de la recaudación de impuestos de la renta general de la provincia, el 75% conforma el plan de promoción turística provincial, y el 25% se desconcentra, se coparticipa a los municipios bajo la decisión del Consejo Asesor, que es una tabla de doble entrada que dice cuánta potencialidad turística tiene ese departamento y cuánto ha desarrollado ese departamento, y eso es lo que lo hace subir o bajar de la escalera en los fondos de la coparticipación. Desconozco hoy, hasta el 2015 nadie sabía si esa tabla había sido actualizada por los inventarios. Hasta el 2019 esa tabla seguía sin actualizarse y sin llegar a un nuevo acuerdo, donde por ejemplo San Rafael, de estar en el lugar 2 pasó al lugar 3, y nadie sabe por qué, fueron decisiones políticas. Bien, hay estímulos y beneficios a la actividad turística, eso hay que evaluarlo año a año, que se ven en el presupuesto de la provincia, que ahora está debatiendo la legislatura, y después también el ente de turismo debe presentar esa planificación anual operativa para aprobarle el plan estratégico, y para que ustedes sepan, ahora deberían estar discutiéndolo los legisladores de Mendoza. Bien, ¿cómo es el abordaje normativo de la actividad turística? Se maneja de manera muy compleja. Los que saben de derecho saben que las leyes tienen distintos impactos según dónde se sitúen en la pirámide, y lo que quiero decirles es que el turismo deviene de todos acuerdos internacionales de carácter constitucional.
para que sepan que la actividad turística tiene más impacto en las decisiones nacionales que la misma provincia, y por último se sitúan los municipios que prácticamente tienen el mismo poder que el Estado Nacional. Y ahora voy a explicárselos por qué de manera muy breve. Perdón que yo puse San Rafael, pero mi corazón me obliga a poner de ejemplo San Rafael. Es un muy El buen turismo está ejemplo. abordado, perdón, Un muy buen el ejemplo. turismo está abordado por las tres jurisdicciones, por la jurisdicción nacional, la provincial y los municipios. Y hay que sí o sí llegar a la interrelación de las tres jurisdicciones, porque nos tenemos que someter a la legislación nacional, porque debemos encontrar la coordinación provincial y municipal, y porque debemos colaborar desde los municipios con las provincias. ¿Sí? Es muy complicado cuando haya que reglamentar la actividad turística, y esto se los digo a los legisladores, porque desconocen a muchos alcances de la normativa que tiene el turismo vigente, y quiero que sepan que somos prácticamente el primer país de Latinoamérica que a principios del siglo pasado fundó el turismo, y fue gracias a la decisión que tomó el presidente Perón de crear los parques nacionales con destino a las vacaciones y al destino al disfrute de los ciudadanos. Es un acto fundacional de los derechos sociales en el mundo, y con eso la fundación del turismo. Y la primera provincia que creó su Dirección Provincial de Turismo fue Mendoza. Así que no puede ser que la provincia de Mendoza esté discutiendo cosas básicas que otras provincias que han empezado hace 5 o 10 años las tienen resueltas. Bien. La normativa nacional que aborda el turismo dice que el turismo es una actividad socioeconómica de interés nacional. No es una actividad de interés público y menos de carácter constitucional. ¿Sí? Y esto lo digo porque a veces nuestros legisladores demandan, o la sociedad demanda, cosas que técnicamente el Estado, y especialmente en esta situación de emergencia en la que nos encontramos, no va a poder darles prioridad, ¿sí? Porque la normativa le ha dicho que no es ni de interés público, ni de bien general, y mucho menos de derecho constitucional. Y acá voy a hacer una salvedad. Lo que sí tiene derecho constitucional son los derechos humanos, y en los derechos humanos está el derecho al trabajo, el derecho a descansar, el derecho a conocer la producción de la humanidad, y el derecho a conocer el planeta, ¿sí? El derecho a la salud. Todas esas motivaciones son las que motivan las corrientes turísticas, pero el turismo como fenómeno comercial, como fenómeno socioeconómico, no tiene esas prioridades. Sí. Patricia, diga. No te escucho, Patricia, tenés apagado el micrófono. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Mira, Alejandra, tengo que hacerte una corrección. Perón no fue el que creó los parques nacionales. Los parques nacionales, el primer parque nacional de Argentina fue el Nahuel Huapi, si mal no recuerdo, en 1936 o 1916, y se dona, Perito Moreno dona las tierras para crear ese primer parque nacional. Así que tenemos un error de decir que Perón fue el que creó las áreas protegidas. ¿Sí? Junto con Bustillo, que fue el primer presidente de Parques Nacionales. Bueno, así que, bueno. Por la corrección, mi memoria histórica no me da para todo. No, está bien. Eso nomás quería agregar. No, te agradezco. Gracias. No. Bien, sigo. ¿Qué dice el objeto de la Ley Nacional de Turismo? Que va a fomentar, desarrollar, promover y regular la actividad turística, ¿sí? Y que va a generar los mecanismos necesarios para que se conserven los recursos que utiliza el turismo, y esto lo va a hacer en un contexto de concertación entre lo público y lo privado, cosa que la esfera internacional no lo ve así.
Después dice que declara interés nacional al turismo como actividad económica, que es importante para el desarrollo del país y todo lo demás, y después que le va a dar prioridad al turismo receptivo porque lo considera la actividad de exportación no tradicional. Y acá me voy a detener. Como todavía en el año y en el siglo XXI todavía estamos diciendo que el turismo es una actividad de exportación no tradicional, el mundo ya entendió que el turismo es una actividad de exportación no tradicional, de vanguardia, profundamente instalada en todas las economías y en la economía mundial, que hoy lo ha demostrado el COVID. Y acá nosotros es donde volvemos a insistir que debemos desterrar la idea de industria. Es verdad, el turismo factura mucho, ingresa mucho dinero a los niveles que antiguamente hacía la industria nacional, pero no debemos olvidar que pertenece a la cuenta servicios, y donde el factor humano necesita ser visibilizado, ¿sí? Y despersonalizar la actividad turística sigue siendo un error de concepción política. Bien, los principios. Y acá también tenemos que tener muy claro que va a facilitar la coordinación normativa, o sea, la nación va a decir qué es el turismo, cómo se gestiona, cuál es la política nacional, y tiene que llegar a instancias de facilitación con las provincias y los municipios, que es un derecho social y económico de las personas, por lo tanto debe coayudar al desarrollo social, económico, cultural de la comunidad donde se desarrolla, sustentable porque debe cuidar los recursos para las nuevas generaciones, de calidad porque debe satisfacer la demanda, y acá hay otro error técnico para nosotros, que debe tener calidad la producción de la oferta, ¿sí? Y acá es donde se despersonaliza la actividad turística y donde se confunde su pertenencia. Acá hay una mala interpretación del turismo y se olvidó de la producción de la oferta. La competitividad la marca nada más que en términos de precios competitivos y de la cuestión de costo de las inversiones, y no pone foco en la calidad de la prestación de los servicios. Esto tiene que ver que el hecho y el fenómeno social, que la persona que produce el servicio turístico se adecue a la demanda del turista. Y la accesibilidad, que tiene que ver con hacer que todo el mundo tenga derecho al turismo, que esto sí también está ya planteado como derecho humano, y es desde acá donde se está sosteniendo al turismo como de interés público. Sépanlo que el único atajo de posibilidad de tratar al turismo como de carácter de interés público es trabajar su beta de la accesibilidad, o sea, a equiparar las oportunidades para todas las personas, en todos los tiempos y en todos los lugares, sin mediar barreras ni físicas, ni psicológicas, ni ambientales, ni de infraestructura, ni de nada. Por lo tanto, la Organización Mundial del Turismo ha dicho acertadamente que no se debe promocionar ningún atractivo turístico si ante la comunidad receptiva no ha generado la infraestructura y el equipamiento de accesibilidad. ¿Y esto qué significa? Que yo no voy como Estado a ir a promocionar el Cerro Montoto si antes no me garanticé que está la ruta, que está el agua, que está el acceso a la luz, ni nada, porque después el inversor individual que puso la garita para subir ese cerro le demanda al Estado inversiones que no sabemos si es para el conjunto de la sociedad receptiva. Entonces en esto también los legisladores al momento de legislar, o las instituciones al momento de mandar, sepan que el mundo está pidiendo respeto y que piensen antes de poner los dineros. Bien, ¿cómo se conforma la distribución de esos recursos a nivel nacional? La ley ha creado 4 instituciones dentro del Ministerio de Turismo, o sea, son sus 4 brazos. Tiene el Comité Interministerial de Facilitación de la Actividad Turística, y esta es la clave para ver que el turismo no es de interés público, más allá de que le ha dado un ministerio, porque tiene una mesa de facilitación, no
no va a hacer nada, lo va a ayudar al turismo. Después le queda el Instituto Nacional de Promoción Turística, que este es el que tiene a cargo la marca turismo, perdón, la marca argentina, que creemos que sigue en manos de ellos todavía. No les sé decir qué ha pasado, porque estuvo en discusión si se le creaba un instituto a la marca, si pasaba a deporte, si se quedaba en turismo. Este instituto es el que hace la promoción internacional y maneja el 40% de los ingresos que produce la cuenta turismo. Después está el ministerio que lleva adelante toda la gestión administrativa, y el Consejo Federal del Turismo, que es donde confluyen todas las provincias y deciden dónde se invierte esos dineros de interés público en las provincias con el acuerdo de todos. Generalmente es para fomentar el despegue de algún destino. Bien, y sepan que esta ley solo promueve y protege dos derechos, el turista y el turismo social. Miren las contradicciones en las que estamos hoy planteándonos. Protección al turismo. No puede haber turismo si no le garantizamos protección de su salud. Y no es erróneo cuando algunos se plantean, si no soporta el sistema sanitario, no podemos recibir personas. Y lo otro, el turismo social. Hizo hincapié en el derecho al turismo de todos. Y esos son los dos derechos que protege esta ley. Por eso, a veces el Estado Nacional toma decisiones encuadradas en la normativa, y no son caprichos políticos, son decisiones que la sociedad tomó a través de sus representantes. Bien, respecto a la plataforma normativa de Mendoza, en el 2015 se le dio nacimiento al ente provincial de turismo, que para nosotros una instancia superadora. En realidad no ha mutado mucho la plataforma, simplemente le ha dado más posibilidad de gestión más suelta en términos de burocracia al presidente del ente, porque ya no debería estar pidiéndole autorización al Ministerio de Economía para la ejecución de los gastos, sino determinarlo libremente, pero sí tengo que decir que todavía sigue sometido a la decisión del ministro, porque yo no he leído no sé si alguien lo ha leído, me gustaría saber si salió promulgado el tercer decreto, que es la puesta en vigencia del organigrama del ente, porque le faltaban algunos instrumentos que solicita la ley fiscal para poder funcionar. Bien, respecto al Consejo de la Actividad Privada, que muchos tenían preguntas, pasó de 8 a 12 representantes, que deben ser las instituciones de la actividad turística, y les vuelvo a decir, nosotros también en Mendoza hemos reconocido que el turismo tiene alrededor de 42 servicios, y hemos puesto nada más que 12 representantes. Bien. La presidencia del consejo, que es el presidente del ente, a su vez tiene 3 asesores, uno por las instituciones académicas, uno por los profesionales y otro por los sindicatos. 3 asesores que no están funcionando. Los representantes de la actividad privada, que son designados por el presidente a propuesta, seguro, de la entidad que los va a auspiciar, los termina designando el presidente, no pasa como en otros organismos que lo determina el gobernador. El 25% de esos integrantes deben representar a la zona sur de la provincia, y con el resto debe quedar conformada toda la provincia. Por eso dice un representante por zona turística. Mendoza tiene 5 zonas turísticas, hay años en que tiene 6, hay años en que tiene 4. Esto también va mutando de acuerdo al plan de ejecución según la política general del gobierno de turno. Duran 2 años y no son pagos, son ad honorem. Y después está, ¿cuáles son las funciones que tiene la actividad privada en la coordinación con lo público? El presidente debe convocarlos a menos 3 veces al año a los efectos
de recibir la opinión respecto a la formulación del Plan Estratégico Provincial Anual. Esto significa que la actividad privada va a participar de cómo se van a ejecutar los dineros públicos destinados a la actividad turística de ese año, que le deben aprobar los legisladores. O sea, los legisladores deben recibir el plan estratégico antes de aprobarles el presupuesto, y también diseñan en conjunto las acciones del plan de promoción turística, que es lo que va a llevar adelante con los dineros del Fondo de Promoción Turística. Y sus opiniones no son vinculantes. Y esto es muy importante. En la provincia de Mendoza ningún consejo consultivo es vinculante, porque en la provincia de Mendoza la Constitución no le permite crear entes mixtos. La Constitución provincial solo autoriza crear empresas mixtas. Entonces no pasa como en otras provincias, como en Córdoba, Buenos Aires, y no sé cuál otra tiene ente mixto. En la provincia de Mendoza no se lo permite la Constitución. Bien, y después el Consejo Asesor de Municipalidades, que también debe ser llamado 3 veces al año, el representante lo designa el intendente, y también tienen que coordinar cuestiones legislativas, estratégicas y de acción de lo público, promover el desarrollo y decidir cómo se gasta ese 25% del fondo de promoción y cómo se coparticipa. Ya voy terminando, chicos, solamente les quiero mostrar lo siguiente. Este es el escenario de la normativa que aborda a toda la actividad turística. Es un enjambre de normativa que está determinado por lo siguiente. La Constitución Nacional, o sea, nuestra decisión de este país, dijo que todo aquello que las provincias decidieran no cederle a la nación las decisiones, se iban a hacer cargo las provincias. Pero en otros temas, las decisiones las iba a tomar la nación. Y ahí quedó el problema para la actividad turística. El comercio lo decide la nación, lo civil, los contratos lo decide la nación, el transporte lo decide la nación, la seguridad lo decide la nación. El comercio entre provincias está a cargo de la nación, los derechos del consumidor están a cargo de la nación. Entonces, el contrato de alojamiento está a cargo de la nación, el contrato de transporte está a cargo de la nación. Los contratos de honorarios profesionales están a cargo de la nación. Entonces, las provincias, lo único que les queda es decir cómo los ciudadanos acceden a la justicia si sus derechos se fueron violados, y esos son los famosos códigos de procedimiento, que van a ver que se acomodaron mucho durante estos años en la provincia de Mendoza. El Código Procesal Penal, el Código de Procedimientos Administrativos, el Código Procesal, porque las provincias lo único que pueden decir es cómo es la relación entre el ciudadano y el Estado respecto a los derechos adquiridos, los derechos violados, los derechos que voy a tomar. Entonces, en turismo nos han quedado el 90% de la actividad turística está determinada por leyes nacionales e internacionales. Pequeñas cuestiones las vamos a poder resolver por los procedimientos provinciales, y ahí sí viene un actor muy deprimido, muy aislado y muy marginado, que son los municipios. Los municipios tienen hoy en la provincia de Mendoza una gran participación y van a tener en el futuro un gran impacto sobre la actividad turística, por la ley de desarrollo territorial que está en mano ejecutiva de los intendentes a través del Consejo de Desarrollo Territorial. ¿Por qué digo esto? En la provincia de Mendoza hay que pedir permiso para hacer uso del espacio de todos. Le tenemos que pedir permiso a los municipios a ver si nos deja poner ahí una empresa turística. Le debemos pedir permiso a la provincia si nos deja usar el agua y cómo usarla. Le debemos pedir permiso a la provincia si usamos las montañas y cómo las usamos. Le debemos pedir permiso a la nación si nos deja usar el espacio aéreo o no. Y después le tenemos que pedir permiso a los municipios
si estamos en condiciones de llevar una práctica comercial donde interviene el público. Entonces, ¿qué le queda al ente por hacer? El ente tiene una gran responsabilidad, tiene que garantizar que la prestación turística, la prestación del servicio turístico se realiza en los términos de la profesión, en las normativas de las profesiones y en las normativas de los servicios, en la idoneidad profesional y en la idoneidad de la prestación del servicio. ¿Qué es esto? Yo me voy a poner una agencia de viajes, por lo tanto debe haber un profesional que conozca los contratos del sector turístico y se asegure que ese empresario funcione en las normativas del derecho del consumidor y el del derecho comercial. ¿Sí? Si yo me pongo una clínica, yo soy el dueño del hospital, pero no soy el gestor ni el responsable de la gestión clínica ni de la salud. Tengo que poner a un médico que sepa en la materia. Bueno, en turismo es exactamente igual. Y este ha sido el rol que ha quedado deprimido de la gestión del turismo en la provincia de Mendoza. Abandonó la prestación turística, se dedicó a la promoción y abandonó la recaudación de recursos propios porque no se cobran las tasas de turismo hace 20 años, porque no se recauda las multas, porque no se sale a controlar. Tenemos 10.000 empresas de turismo, no sé cuántas quedarán hoy, de las cuales el 50% al 2009 estaban en situación de economía sumergida, o sea, en informalidad. Entonces, tampoco los controladores del Ejecutivo han puesto foco en por qué no se están recaudando los recursos propios del sector turístico y ni dónde se están ejecutando. Entonces, la plataforma normativa es muy importante que todos los legisladores de todas las jurisdicciones las conozcan, porque si no, no se va a poder apuntalar al turismo de pospandemia. ¿Sí? Bien. He terminado con este tema tan complejo, espero no haberlos aburrido y quedo a su disposición para lo que quieran preguntar. Sí, Alejandra, ¿me escuchás? Sí, Diva. Alejandra, mira, quería retomar algo que vos dijiste antes en relación al turismo y al peronismo. Quería decirte que las vacaciones como derecho social fue una conquista lograda por el peronismo. Sí. Y casualmente las vacaciones son las que producen o generan el turismo. En ese sentido, quería decirte que, si bien no es que Perón creó el turismo, pero de alguna manera el haber dispuesto a las vacaciones como derecho social, como una conquista, este fenómeno logró un incremento del turismo, porque antes los que podían vacacionar eran solamente las clases sociales altas. Cuando se da cuando se logra este derecho, gracias al peronismo, es que se incrementa el turismo en todas las clases sociales. Era eso solamente lo que te quería decir, Alejandra. Estoy de acuerdo con vos en casi todo lo que has dicho. Yo no soy especialista en turismo, ni nada que se le parezca, pero me pareció muy clara tu exposición. Me gustó mucho porque aprendí cosas que desconocía y me quedé con esto del turismo y las vacaciones, ¿no? Que están íntimamente relacionados. Si no hubieran vacaciones, no sé si habría tanto turismo, ¿no es cierto? Así que muy bien, Alejandra, muy agradecida por tu exposición y a todos por haberme invitado a este conversatorio. Sí, voy a responder lo siguiente. Nosotros tenemos que entender cuando nos disponemos a la interpretación de las políticas públicas, observamos, opinamos y todo lo demás, cómo están constituidos las leyes madres fundacionales de las naciones. Nosotros comemos mucha información de países que no tienen la Constitución Nacional como la nuestra. Entonces, a veces nos hacen ruido algunas cosas en materia de cuestiones de la política.
¿Y por qué yo me expresé en estos términos? Porque en este país la seguridad social que tiene que ver con los derechos sociales, que es la salud, el acceso a la salud, a la jubilación, a las vacaciones, al derecho laboral y todo lo demás, tiene que ver en cómo se conformó la nación y por qué para nosotros el derecho al trabajo terminó siendo y es un derecho constitucional, porque nos garantiza desde ese lugar el derecho a las vacaciones rentadas, que otros países no tienen. Entonces, para nosotros es un hecho fundacional del turismo en este país. Es verdad, el turismo deviene de la hospitalidad en una de las teorías, o sea, del alojamiento en los hospicios, de toda aquella gente que moría por cuestiones de enfermedad, entonces la hotelería hospitalaria terminó siendo una de las teorías fundacionales del turismo. Después, cuando se va perfeccionando el transporte, todas aquellas personas que dormían en casas de cobijo, y de ahí nace el contrato de alojamiento, porque el dilema era, si se me perdían las cosas, ¿quién se hacía cargo de mis cosas que quedaban en el lugar cuando yo salía a hacer algo? Entonces, el turismo viene de varias corrientes, pero en este país, la creación de los parques nacionales, decidir que los parques nacionales fueran los atractivos turísticos, crear las villas vacacionales, el aguinaldo, que fue el hecho fundacional de las vacaciones pagas, constituyen hechos fundacionales del turismo en la Argentina. Por eso yo me expresé en estos términos y le agradezco a la amiga Patricia que hizo la salvedad que la creación de los parques, es verdad, habían empezado en el sur porque es otra comunidad, era una comunidad más evolucionada, ya sabemos cómo se creó este país, y bueno, ellos pudieron darse cuenta antes qué valiosos eran los recursos de esa naturaleza. Entonces, pero en términos generales, no porque unos sean peronistas o radicales, nosotros desde la profesión entendemos que hubieron hechos de la política que son fundacionales del turismo, ¿sí? Que empezaron con vacaciones pagas, pero son los que permitieron el desarrollo de esta actividad socioeconómica, como tal, con el impacto que hoy tienen en la economía, ¿sí? Que es donde más se la puede visibilizar. Así claro, que, totalmente de acuerdo con vos, Alejandra. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ana María. Gracias, Ale. Ahí había levantado la mano Nelson y luego está Patricia también con la mano levantada. Nelson, te escuchamos. Buenas noches a todos. Realmente muy buena su exposición, muy clara, licenciada. Yo soy médico, aunque estoy rodeado de licenciados en turismo. Tengo un hermano de la primera promoción de licenciado en turismo, bueno, luego Gabriel, así es que tengo licenciado en turismo por todos lados. Quiero comentar, y aprovechando que hay legisladores, una situación vivencial del otro lado. Yo tuve el honor de ser presidente de la Sociedad Cuyana de Diabetes y como tal impulsamos y constituimos lo que es un encuentro que se hacía antes todos los años, ahora se hace cada 2 años, que son las jornadas regionales de diabetes en otoño. Fue toda una revolución, vino mucha gente con la primera, la segunda, la tercera, pero resultó ser que cada vez que queríamos utilizar el centro de convenciones y congresos, nos salía inalcanzable, carísimo. Resultaba ser que hacerlas, por ejemplo, en el Hotel Sheraton, era más barato, en un edificio que estaba mantenido, súper lujoso y elegante, mientras que nuestro centro de convenciones tenía un sinnúmero de requisitos y cosas que cobraban altísimo y nos hacía que nunca lo habíamos podido realizar ahí. Cuando tocó hacerlo en la vecina provincia de San Juan, el gobierno de la provincia de San Juan lo dispuso gratuitamente para la Sociedad Cuyana de Diabetes, el Centro de Convenciones Barrena Guzmán, que es
ultra moderno y excelente y hermoso. Entonces, creo que si queremos propulsar a Mendoza como ciudad sede de congresos, debieran revisarse ciertas cosas. También, por supuesto, habría que ver qué sale el costo y el mantenimiento de ese enorme centro de congresos que se hizo, pero a veces ser tan exigentes en algunas cosas que llevan transparencia al movimiento termina compitiendo en contra de los intereses de hacer de Mendoza, como les dije, una sede nacional de congresos o internacional también, porque también hicimos un congreso internacional y ese sí lo hicimos antes de que hubiera la regulación tan específica que tiene la ley y que dice cómo debe administrarse. Hicimos un internacional argentino-chileno de nutrición, pero después ya no pudimos hacer más. Entonces, nacional e internacional de congresos, debiera ver qué se puede hacer para facilitar el uso y quedar por lo menos a la altura o más barato, no sé si gratis, como hacen los sanjuaninos, pero es una coherencia que ahí tiene un obstáculo insalvable. Nada más. Gracias por el aporte y aprovecho a puntualizar esto y también a los legisladores. Congreso es otro producto turístico. ¿Cómo es la dinámica hoy? Mendoza es sede nacional e internacional de congresos porque tenemos un buró de congresos, que ya les explico qué es, que ha pagado sus credenciales para poder estar en las agendas nacionales e internacionales. ¿Cómo es hoy la negociación para realizar los congresos? Es una negociación bilateral entre un grupo de empresarios y el Estado, que es dueño hoy de los centros de congreso más grandes, ¿sí? Pero también tenemos una infraestructura y equipamiento monumental en el sector privado, ociosa, de todos los hoteles de 3 estrellas en adelante, que todos tienen salones, y la verdad que como no hay inventario, no les puedo decir la cantidad, pero estimo que si nosotros para ser destino nacional necesitamos 3.000 sillas, no tengo idea la dimensión de la infraestructura ociosa que tiene esta provincia. Y solamente estamos focalizados en los 3 centros de congreso que ha hecho la provincia, si no me equivoco. Mendoza, que es el que se hizo con el Mundial de Fútbol de 78, que a criterios de muchos ha quedado obsoleto y ha quedado emplazado en un lugar donde hoy no se podría estacionar. Han quedado perimidas, digamos, obsoletas las salas. El de San Rafael, que no logra entrar en agendas para autofinanciarse, porque deberían estar autofinanciándose, y el de Tunuyán. Pero en Mendoza se decidió que los buró, o sea, los holding de empresas que pertenecen a la actividad turística, el 90% son empresas turísticas de la hotelería, la gastronomía, del transporte, y sí debe haber un organizador profesional de congresos, que es un rubro, digamos, relativamente nuevo, que se encuadra en agencias de viajes especializadas en congresos, porque hoy es una profesión nueva. En la provincia de Mendoza, en el buró del Gran Mendoza, se les ha dado a ellos la sede del centro de congreso, donde tienen sus oficinas, y ellos no pagan el canon, pero se supone que hacen el aporte indirecto por el consumo de servicios turísticos, porque esa es la negociación. Yo, Estado, te acompaño, porque vos me vas a traer mucha gente que va a dejar dinero y yo la recaudo a través del IVA, a través de los impuestos del consumo. Y esa es la negociación y ese es el modelo que hoy se utiliza en la Argentina para el desarrollo de las sedes de congreso. Se negocia con la autoridad residente, si es grande el evento y deja mucho dinero, se te liberan algunos costos, y para el resto de los mortales tenemos que pagar por el alquiler, porque eso está pautado en la ley fiscal,
y la verdad que desconocemos los números, si esos recursos han entrado o no al Estado. Sinceramente nadie sabe, porque nunca hemos conocido a la fecha los estados contables del sector turístico y de la gestión de la administración pública. Muy bien, muchísimas gracias, Ale, por la aclaración. Vicky. Buenas noches. Denme un segundo. Ahí está. Perfecto. Quería aprovechar 2 segunditos para agradecerle. Estuvo presente un rato también el concejal Eduardo Quiroga, se tuvo que retirar. Volver a agradecerle al senador provincial Rafael Moyano, al concejal Ernesto Espeche por estar escuchando esto, que es muy importante a la hora de representar al sector turístico en los lugares que ocupan ellos. También está presente Mónica Videla Jubel, que está representando hoy a la AMPROTUR, que es la Asociación Mendocina de Profesionales en Turismo. Tiene un gran currículum, no solamente es licenciada en turismo, es guía nacional de turismo, hoy es dueña de una agencia, Villuco se llama, que está planteando el turismo sustentable, inclusivo y sostenible, perdón. Ahí, perdón Rafa, ahí te activamos el video. Así que bueno, agradecerles por estar presentes. También está Jorge Segovia, él es coordinador del área de turismo del Observatorio de Políticas Públicas, también con Víctor Zahuate, con mucha experiencia en turismo, así que con ellos estamos trabajando en el observatorio. No sé, Rafa, si querías decir algo antes de darle la palabra a Patricia Praus. No, bueno, aclarar nada más que nosotros estamos tratando de trabajar una idea para que todas aquellas acciones que se realizan y que son de bien público, que tengan un canon especial, digo, porque me parece que si son acciones de bien público, merecen que el Estado por ahí lo acompañe. Simplemente eso. Muchas gracias, Rafael. Patricia, ¿querés activar el micrófono? Sí, hola. Gracias. Tengo que hacer 2 salvedades. La primera es cuando Alejandra se refirió al tema de la creación de los parques nacionales en el sur. Ella dijo que era porque era una sociedad más avanzada. Discúlpenme, no es así. Todo esto viene, la creación de los parques nacionales viene a consecuencia de todo el movimiento que se estaba dando a nivel mundial, ¿sí? Recordemos que el primer parque nacional en el mundo es Yellowstone en 1776. Y Argentina, con Perito Moreno, dona las tierras que el mismo Estado Nacional le había dado a él en forma de pago por sus servicios cuando hizo todo el tema de los límites internacionales. Entonces, no es porque la sociedad era más avanzada en el sur o en el norte, sino simplemente porque era todo un cambio de paradigma a nivel mundial. Y él es el primero que decide donar esas tierras. Después, a los pocos años, esto fue en 1903, y quiero hacer la salvedad que yo había dicho 1916, no, fue en 1903. Y después, durante la presidencia de Irigoyen, se crea el Parque Nacional Los Glaciares, el Parque Nacional Iguazú. Por otro lado, tengo que hacer decir que en realidad en cuanto a las motivaciones del turismo, se han quedado muy cortos al decir que la motivación del turismo es para conocer. De por sí está ya determinado a nivel mundial que las motivaciones del turismo se dan de acuerdo también a la teoría de Maslow de las necesidades. Las motivaciones, y Montaner, que es uno de los de las personas que yo sigo muchísimo porque es un investigador sobre turismo y es psicólogo todavía encima, o sea, el señor determina que las motivaciones para el turismo pueden ser fisiológicas, culturales, sociales, de reconocimiento inclusive. Entonces,
nos estamos acotando a decir que el turismo es para conocer. Discúlpenme, no estamos dimensionando la actividad turística. Eso nomás quería agregar. Estás muteada, Ale. Perdón, Patricia, voy a retomar algo que dije al principio, que iba a tratar de sintetizar en una hora lo que a nosotros nos demanda 5 años de universidad y 6 años de especialización. En algunas cosas fui rápido, posiblemente he dicho para conocer, porque si me pongo a detallar, pero quise dimensionar hasta dónde ha avanzado el turismo, que les dije que la Argentina ha reconocido 42 prácticas. Si hay 42 prácticas menos, hay 42 necesidades identificadas y institucionalizadas a través de la ley. Pero bueno, no me detuve en este tipo de cosas porque si no, no terminaba más. Es verdad, es más, por eso también hice la salvedad de entre el viajero, los excursionista y todo. Para nosotros, toda persona que venga con su dinero de afuera y lo gaste en Mendoza, se encuadra en turismo. Entonces, las necesidades son millones como es un ser humano. Solamente que, bueno, como tenía que bajar a cosas más concretas de la realidad y para poder avanzar rápidamente, no me detuve en esto y coincido con vos. Se han desarrollado millones de segmentos, muchos vinculados a la salud, a la psiquis, al disfrute de todas las necesidades. O sea, hoy el turismo genera oferta conforme la demanda. Así que totalmente de acuerdo contigo. Sí, perdón, soy licenciada en turismo y tengo una maestría en turismo actualmente, estoy esperando defender la tesis, pero ya está. Entonces, tengo que decir que si nosotros acotamos el turismo a solamente esa motivación del conocimiento, tampoco estamos abriendo la actividad turística, y Mendoza tiene para llevar adelante todo este tipo de motivaciones. Creo que todos estamos de acuerdo en cuanto a la parte cultural, en cuanto a la parte de los recursos, tanto patrimonio que no se están usando, porque, a ver, por ejemplo, Camino del Inca, Campaná, es un recurso cultural histórico que en todo el mundo se utiliza. El otro día estuve en un congreso de turismo experiencial que se hizo en Lugo, obviamente a la distancia, y ellos contaban el tema del Camino a Santiago. Y nosotros tenemos Camino del Inca, que está abarcando 4 países casi, y no lo estamos desarrollando como un recurso turístico. Y mucha la ruta gente jesuítica tampoco. Tampoco, ¿entendés? O sea, hay mucha actividad. Entonces, si nosotros decimos, vamos a acotar el turismo a lo que vos dijiste, por un tema de tiempo, me parece que también estamos acotando a la actividad turística de Mendoza. Y eso es un grave error. Sí, sí. Entonces, digamos que en realidad las motivaciones son muchísimas y que Mendoza puede relacionar todas esas motivaciones con todos los recursos que posee. Quiero ratificar lo que vos decís, que somos la única provincia del país que ha desarrollado las 172 especialidades que ha reconocido el Ministerio de Educación en Turismo. Eso quiere decir que en el sustrato no visible de la actividad turística se ha podido desarrollar todo, pero sigue tapado por el monopolio del micrófono, siempre puesto en los mismos, y lo que vos decís, nosotros lo hemos comprobado a través de la profesión, porque en la provincia de Mendoza se han desarrollado todas las especialidades que han devenido de la expansión de la actividad turística. Que sin duda tenemos toda la capacidad, no solamente operativa del recurso humano, sino de la potencialidad de los recursos para satisfacer las demandas y reconvertir, innovar y crear todo lo que tengamos a nuestro alcance. Mendoza le falta nada más
que tener olas, que si las podemos hacer artificiales, fantástico, y hacer un bosque de pino, porque de lo demás tenemos todo. Tenemos mucho impacto cultural en la construcción de la historia de Latinoamérica. Mendoza está situada en un lugar estratégico de la historia de Sudamérica, así que hemos abandonado San Martín, hemos abandonado la ruta jesuítica, hemos abandonado el patrimonio histórico, hemos abandonado la historia de los masones, hemos abandonado los actos fundacionales de la comunidad musulmana, hemos abandonado los actos fundacionales de la comunidad judía, de los reductos de los alemanes de posguerra. O sea, la verdad que la gestión cultural que ha llevado los últimos años Mendoza, circunscripta a la producción de espectáculos, ha hecho poner en un telón no visible para el empresariado ni para la gente que quiera producir turismo, porque no lo ve. Por eso el observatorio también tiene este fin, que entre todos ayudemos a que puedan ver lo que hay detrás de la cortina, que no entiendo por qué no lo dejan que se muestre. Muchísimas gracias, Ale. Nelson, tenés la mano levantada, decime. Luego Sí, está Graciela. acotar Graciela, que dentro de toda la espléndida definición de turismo que han dado, hay una palabrita que sería muy bueno que también fuera considerado. La Organización Mundial de la Salud considera que salud, partiendo del viejo concepto que es ausencia de enfermedad, después que es el estado de bienestar psicofísico, les puedo asegurar que el derecho a una vacación y poder recibir el beneficio de la bendición de una vacación es parte de la salud mental también. Entonces, esto también es salud que debiera incorporarse como derecho para todas aquellas personas. Y revaloro y rescato lo que eran aquellos contingentes que iban a Chapadmalal, a tantos lugares, para gente que de otro modo jamás en su vida hubieran podido llegar a disfrutar de una vacación en un ambiente maravilloso como son las villas estas que usted también mencionó. O sea, turismo también es salud, no turismo sanitario que es que se vengan a operar, no, es salud porque es salud mental y espiritual. Gracias. Muchas gracias, Nelson. Perdón. Respecto al turismo y la salud, yo trabajo en salud. Nosotros decimos, el turista hace uso del turismo para curarse y mantenerse sano, pero el turismo debe velar por la salud del turista, porque ningún enfermo va a consumir el resto de la provincia, porque también nosotros tenemos muy claro que tenemos actores dentro del turismo que son los que fomentan, promocionan y fortalecen el consumo de Mendoza. Y nosotros le decimos, son los que permiten que se consuma en Mendoza, que son los guías de turismo, los coordinadores. Es un valor humano estratégico de la actividad, también maltratado y vulnerado, que es aquel que está constantemente acompañando al turista, en la condición que sea, pero sabemos que un turista que viene con la salud debilitada por algún motivo, porque es cardíaco, porque tiene diabetes, porque es hipertenso, la geografía de Mendoza y los alimentos de Mendoza a veces complican su estado de salud, sabemos que debemos promover que Mendoza sea un destino seguro en materia de salud, no solo por el COVID, que el sistema lo pueda absorber, sino que también el recurso humano esté preparado en términos sanitarios para solventar estos emergentes que surgen, por ejemplo, después de haber pasado una comilona de la ruta del vino, al otro día se sube en la montaña, los 2000 metros en menos de 1 hora y media, cuando sabemos que la altura retrasa el proceso digestivo y tenemos un colapso de la salud, que a muchos colegas nuestros les ha pasado, y bueno, todavía el sistema turístico no se ayorna a la cuestión de la salud, recién lo está queriendo ver,
aunque debemos reconocer que Mendoza es fundadora del segmento turismo médico, que fue a través de la oftalmología, a través de la urología, y también en algunos vestigios del tratamiento de adicciones. Hoy es un destino de salud. Y cirugía cardiovascular. Cardiovascular, también. Exactamente, de cardiopulmonar, de los trasplantes, y de lo que crearon artificial. Así es. Muchas gracias por su aporte. Graciela, sí. Tenías la mano levantada. Sí, se me ocurren tantas cosas que... por supuesto por las primeras tres. ¿Cómo? Las primeras tres, por lo menos. No, ahora en esto último venía pensando en el tema de la accesibilidad a la salud, el tema de las rampas, que bueno, en las esquinas la accesibilidad es prácticamente en lo que es el centro, pero salimos del centro y un turista no tendría por dónde pasar en algunas esquinas. Lo mismo la señalética, que bueno, eso ya creo que, bueno. Trataba de pensar también en el tema de la ciudad de Mendoza también, o sea, como centro urbano, y nosotros tuvimos una experiencia, tuvimos agencia mayorista hace unos años, y también trabajamos en hotelería 26 años, cómo pensar en una ciudad sustentable, con los nuevos paradigmas también del medio ambiente, donde el transporte es devastador. En su momento propusimos una modificación a la ley de transporte para que no ingresaran los vehículos de 3 ejes al eje urbano. Que, bueno, es una experiencia que se hace en otras ciudades. Nosotros venimos de la Patagonia, de Bariloche, de vivir en Bariloche, en verdad. Bueno, en Bariloche, en Carlos Paz, hay ciudades donde se realiza eso, y además eso también genera fuente de trabajo, porque incentiva, o sea, le está dando laburo al turismo receptivo. Llegamos ahí a la legislatura a una parte, pero después, bueno, el lobby, las compañeras deben entender bien de esto, el lobby de algunas empresas hace que no sea factible eso. Eso una de las cuestiones que el hecho de haber trabajado en empresas turísticas en otra provincia te hace ver esas cuestiones. Y también en el tema del medio ambiente, ¿no? Porque como una ciudad tan contaminada, ¿no? Con tanto transporte, con tanto micro, bueno, eso entre tantas cosas, ¿no? Que me parece que se podrían en algún momento mejorar. Bueno, estoy de acuerdo también en el tema, por ejemplo, de alojamiento, la informalidad, quién controla, en el momento que nosotros trabajábamos en hotelería, me acuerdo que en fiscalización y control había un solo inspector, una cosa así. Dos. Entonces sí. Ahí se provoca toda están muy controlados, por ejemplo, los alojamientos del centro, pero hace 10 cuadras y ¿quién controla? Nadie. O sea, eso. A ver, vamos a un tema que tocaron, por eso insisto en que los legisladores a veces, en no dimensionar la actividad turística, se producen estos problemas. El hecho de que los organismos de control no hayan funcionado para controlar al Ejecutivo, y el ente de turismo como organización de la gestión de lo público y de la conducción de la política turística, a lo que eran los años 90 era grande para lo que era el turismo, y ahora quedó en un reducto que no se la aguanta la actividad turística. Y siguen retaseándole la asignación de recursos para agrandarla, digamos, que tenga capacidad operativa, capacidad de gestión, ¿sí? De gobernanza, que pueda hacer y cumplir lo que tiene que hacer. Que aparte de la gestión de los servicios, su otro gran fin es controlar,
la gestión comercial. ¿Qué pasó? Cuando Mendoza, ustedes saben que está controlada por la Unidad Internacional del Tráfico de Personas. Nosotros somos una boca estratégica respecto a ese tema, y empezaron las denuncias de trata. Como el ente de turismo, para controlar la cantidad de hoteles en una provincia con una dimensión espeluznante, tiene 3 inspectores, es imposible que pueda controlar, y entramos en un tema de derecho penal complicado, es que decidieron pasarle a un juez el control de los hoteles a través del código de faltas. Entonces ahora la hotelería no la controla el turismo. Un privado tiene que denunciar que pasa algo en un hotel para que intervenga la justicia de falta. Entonces, en un error político cometemos este grave error, que es haberle cedido a un juez que no sabe nada de gestión hotelera, no sabe nada de gestión turística, y puede saber mucho de derecho penal, él se ha quedado a cargo del control de la hotelería. Y el otro tema es que yo he participado de varios congresos de accesibilidad porque a mí me interesa el tema, y tengo que decir que tenemos un grave problema de formación académica del sector de las construcciones. No conocen el paradigma de la universalidad. Todavía no han entrado en esa faceta. Entonces, y eso que Mendoza está catalogada como una de las ciudades más accesibles en materia de accesibilidad física. Vieron que las plazas desaparecieron los cordones, que está todo a los mismos niveles. Bueno, se robaron las chapitas de ¿cómo se dice?, para la lectura de braille, pero el problema que tenemos es la formación académica, y los mismos arquitectos e ingenieros han reconocido que el tema de la universalidad respecto a la accesibilidad no se está trabajando como formación académica, ni desde la política, ni desde lo material que hace a las construcciones, menos en la salud, y cuando ya empezamos, olvídense en los municipios. Entonces, esto de que ustedes dimensionen qué compleja es la actividad turística y vea en qué escenario se toman decisiones, todas las aristas que tienen por trabajar es inmensa, y que no se agobien ni se agoten la creatividad en el simple tema de la hotelería y la gastronomía, como nos están obligando hoy a ver la actividad turística. Siendo, y que este país ha decidido que la gastronomía es complementaria y no define la agenda turística. Entonces, me parece que es el momento de hablar con los instrumentos jurídicos que tenemos disponibles, porque también no vayamos a divagar ni a querer hacer cosas que después la normativa no nos permite, porque los que tienen la plata sí o sí se van a manejar por la ley fiscal que tiene habilitada. Entonces, la misión de esta charla, de este conversatorio, era poder abrir la ventana, que pudieran ver todas las aristas que se pueden debatir, y sin duda el aporte de los colegas especializados en distintas temáticas nos enriquece a todos, porque yo no tengo tiempo de especializarme en una maestría en medio ambiente, por ejemplo. Entonces, bueno, como en todas las profesiones, el aporte de los colegas que tienen especializaciones para nosotros es muy grande. Muchas gracias, Alejandra. Ernesto tenía la mano levantada, no sé si... ¿Qué tal, compañeros, compañeras? ¿Me escuchan ahí? ¿Estoy bien? Te escuchamos bien. ¿Se escucha? Bueno, primero que nada agradecerles a la gente del Observatorio de Políticas Públicas por la invitación. La verdad que uno no deja de aprender todo el tiempo, y la verdad que aquí se han dicho muchísimas cosas muy importantes. Yo no soy especialista ni mucho menos en el área del turismo, pero sí puedo, en mi caso como concejal de Capital, destacar un par de cuestiones. En principio,
la mirada sistémica para poder pensar al turismo me resultó absolutamente enriquecedora, la posibilidad de pensar al turismo en sus múltiples relaciones y absolutamente imbrincada esa actividad con el resto de las actividades de la provincia. En segundo lugar, entender al turismo como derecho, la verdad que uno ya lo venía sosteniendo por formación político-ideológica, digamos, entiende como un derecho a toda actividad humana, digamos, o a toda producción cultural, o a toda producción humana. En definitiva, me llevo muchos elementos, me quedan algunas cosas, por supuesto, que después podemos profundizar a la hora de plantear algún proyecto. Algunas cosas que me van quedando. En la ciudad de Mendoza es una ciudad universitaria, lo es hace bastante tiempo, pero hay cuestiones que en definitiva podrían pensarse en articulación con la Universidad Nacional de Cuyo y con la Universidad Tecnológica Nacional. Reciben cientos de estudiantes de otras provincias, de la propia provincia de Mendoza hacia la ciudad de Mendoza, para afincarse aquí en la ciudad y estudiar o hacer sus carreras aquí, y muchas veces se quedan a vivir o se quedan a desempeñarse como profesionales una vez que se reciben, personas que vienen a estudiar a nuestra provincia, sin contar los intercambios que permanentemente llegan a través de los acuerdos de las universidades o las facultades con otras facultades del resto del país y el resto del mundo. El tema de la Mendoza como ciudad universitaria. El segundo elemento tiene que ver con algunas charlas que he tenido con vecinos del área fundacional. Yo nací en el área fundacional, muy cerquita, en la cuarta sección. Con muchos vecinos he conversado últimamente que me han planteado que las reformas que se han hecho en los últimos tiempos han desprovisto al área fundacional y todo lo que es la ciudad histórica, la zona vieja de la ciudad histórica, de todo el aporte que puede llegar a dar en materia turística, porque se la ha equiparado a veces hasta con los volardos que uno puede ver en las esquinas del centro llevados a esa zona, digamos, se la ha descontextualizado. Cuando uno ha visto o ha tenido la posibilidad de ver algunas ciudades del país o de Latinoamérica que tienen, digamos, connotaciones históricas muy profundas, como aquí se dijo, la ciudad de Mendoza es cuna de la emancipación latinoamericana, por ahí buscarle un sentido más profundo y más complejo a lo que significó Mendoza para la emancipación latinoamericana, ¿no? En ese sentido creo que está desaprovechado y se podría hacer bastante. Respecto de los centros de congresos o las zonas de congresos, las naves, la universitaria y la nave cultural de la Municipalidad de Mendoza, cobran un canon por cualquier actividad que no organice la municipalidad o que no organice la universidad, salvo que se coorganice o se haga en conjunto, pero habría que ver de qué manera podemos facilitar algún instrumento que permita garantizar que esas zonas, esas áreas modernas, equipadas, mucho más modernas que la propia sala o el propio centro de congresos y exposiciones que hoy tenemos en el Parque Cívico, puedan ser también utilizadas. Otros elementos tienen que ver con algo que es una percepción, y por ahí me lo dejo como duda o lo dejo como pregunta. La percepción es que Mendoza de alguna forma gestionó una política en relación al turismo que hace que el turista que elige Mendoza es un turista que, digamos, que debe gastar mucho dinero para estar en Mendoza. Esto me lo han comentado también, digamos, amigos, conocidos o conocidas que han llegado de otras partes del país y me dicen, es una ciudad cara, es un turismo caro el turismo mendocino. Por ahí porque está muy ligado a la vitivinicultura, por ahí porque está muy ligado a el andinismo, alta montaña. Es un turismo de alta gama en términos del dinero que se necesita para hacer turismo en Mendoza, y esto por ahí es un error, o es una percepción que yo tengo, o es de alguna manera algo que puede llegar a ser fácilmente desarticulado, pero me queda como esa sensación, digamos, por lo que se me ha transmitido,
que llegar a Mendoza para hacer turismo en Mendoza implica tener una serie de recursos económicos que no son necesarios a lo mejor cuando uno elige hacer turismo en otro lugar del país, donde Perdón, Ernesto, te interrumpo un segundito. Sí, cómo no. Mira, esto es una campaña que vengo haciendo de ¿comparado con qué? Si comparás con San Luis, con San Juan, pero si Mendoza comparada con qué otro destino turístico. Porque esto, acá tenemos, yo que he estado 45 años en hotelería, he pasado por todos los ciclos. Y de las promociones y todo lo que hemos construido en Mendoza. Y realmente esto lo tomo como una campaña en contra de que Mendoza es caro. Mendoza tiene para todos los niveles. Tiene lo que querés en bodegas, en lugares muy sofisticados, puntuales y demás. Llegaron los 5 estrellas. Hay hoteles 5 estrellas que para el mercado de Brasil están cobrando a precios internacionales una tarifa de 3 estrellas. Lo he visto, o sea que no es caro, siempre y cuando comparado con qué. Si ponemos en valor a Calafate, Bariloche, San Martín de los Andes, te vas a dar cuenta que Mendoza tiene un nivel para todo, te digo, para todos los niveles económicos. Tenés turismo para todos los niveles y en toda la provincia. Así que no es caro. Es una cuestión de saber con quién vamos a comparar. Quería aclararte eso porque es una lucha mía de muchos años y de mucho camino recorrido en mercados que Brasil, por ejemplo, en Uruguay, en Chile y en varios lugares de América que se pueden constatar directamente, no podemos comparar con Buenos Aires. Un cubierto en Mendoza y un cubierto en Buenos Aires, podés compararlo gastronómicamente, cuál es el valor de uno y de otro. Entonces, Mendoza no es caro, tiene todos los niveles económicos para absorber. Nada más, eso, gracias. No, gracias por el aporte, porque la verdad que yo lo planteé como duda y casi como mito, ¿no? Hay como un mito que se ha instalado, sobre todo para quienes no tenemos un conocimiento detallado sobre el conjunto de la actividad, que de alguna manera habría que demitificar, ¿no? Habría que desandar y habría que deconstruir para poder volver a presentar a la provincia como un destino turístico para todos los bolsillos, por decirlo de alguna manera, y para plantearlo desde ese punto de vista. Cierro con esto y vuelvo a agradecerles a todos y a todas los aportes que han hecho y que uno se lleva también para poder enriquecer. Tuvimos el otro día una charla con el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, y una de mis preguntas tuvo que ver con, cuál es la actividad económica fundamental para Mendoza, la más importante, porque también hay otro mito, que la vitivinicultura es la actividad más importante de Mendoza, y hay una cultura construida alrededor del vino, ¿no? La cultura del vino. A partir de allí, la pregunta tuvo que ver con eso. Lo que me dice es que el 7% de la riqueza que genera Mendoza proviene de la vitivinicultura, el 7%. La mayor riqueza proviene del turismo, la mayor riqueza proviene del turismo. Ahora, me hizo una salvedad, o me hizo una aclaración, que a mí me deja también la posibilidad de dejarles a ustedes otra pregunta, respecto de, la vitivinicultura genera el 7% de la riqueza, pero es la mayor generadora de empleo. Y el turismo genera, o los servicios, digamos, en general, genera la mayor riqueza para Mendoza, pero genera menos cantidad de empleo.
qué hay de cierto en eso, y me voy con esa pregunta y les agradezco muchísimo. Gracias. Voy a responderte a las tres cosas. Qué importante es que la política en serio, se haga foco en la actividad turística, porque se han creado muchos mitos en favor de sesgadas líneas de pensamiento. Hace 20 años que el turismo está cooptado por la visión economicista, entonces no puede ver todo aquello que no genere grandes dividendos o poca inversión y muchas ganancias. Entonces ha desprotegido, abandonó y dejó a la merced todo lo que venían haciendo, ¿viste? Todos los retoños que venían, algunos se han desplegado solos y se han hecho árboles torcidos y van y vienen, como es el turismo de aventura, y otros han llevado el camino del segmento de alta gama. Y todo lo demás se abandonó relativamente en términos profesionales. Se abandonó la gestión de la cuestión ambiental, de los atractivos turísticos naturales, del patrimonio, de la gestión del patrimonio vinculado al turismo. Entonces eso hoy se ve. El otro tema, calcular que si tenemos 10.000 empresas, que era estimado, siempre es estimada la información en Mendoza, porque nadie con dos dedos frente puede creer en la información pública en materia turística. No hay garantías de la fuente de información. Y me van a decir que lo hace el observatorio, la Universidad de Cuyo. Si tenemos el 50% de la infraestructura en economía sumergida, todos los números son cuestionables. Pero supongamos que tenemos las 10.000 empresas de turismo que dicen que hay, mínimo tenemos entre 2 y 4 recursos humanos generados. ¿Sí? Así que imagínate que cuánto es la mano de obra potencial mínima disponible. El problema es que todo lo que es el área comercial de agencia de viaje, en todo el espectro, desde el turismo de aventura, agencia receptiva, ruta del vino, todo eso que ustedes todos conocen, el 90% es informal. ¿Sí? La hotelería históricamente mantuvo el 50% de informalidad, y la gastronomía hoy va por el 100% informal. Entonces, tampoco el Estado, el organismo público, se ha encargado de mantener los indicadores, acordar los indicadores y mantener las estadísticas. Es más, cambian de gobierno y nos cambian la lectura de los números, el criterio de lectura. Entonces, no podemos hacer un recuento ni una lectura generalizada de los 10 últimos años, por ejemplo, como para sacar una conclusión creíble. No tenemos acceso a la recaudación, no tenemos acceso a los indicadores, no tenemos acceso al plan estratégico, no conocemos el plan de gasto anual, no sabemos cuál es el plan de promoción, no sabemos cuál es la marca Mendoza, que compone la marca Mendoza. O sea, hay mucho abandono desde lo político formal, ¿no? Me refiero, hacia la contención del turismo, y hoy, a mi título personal y mi opinión personal, simplemente es la muleta de la actividad vitivinícola. Le resolvió la venta directa y el marketing directo a la vitivinicultura. Hace un promedio de 15 años, las bodegas boutique entraron al mercado gracias al turismo. Entonces, nos siguen sosteniendo porque a ellos les conviene. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, Ernesto, por tu aporte. Luis Escusolín había levantado la mano. No sé si queda alguien más, pero ya para cerrar el ciclo de preguntas. Hola, Luis, buenas noches, ya casi todos los compañeros y compañeras. Simplemente para agradecer la invitación al observatorio. La verdad que, como decía ahí el Ernesto, uno se queda con muchas cosas que no sabía, muchos datos, conceptos. Yo del turismo sé poco,
Lo único que sé es que me quiero ir a algún lado, no sé, hacer cualquier cosa, y la gente en general está así, ¿no? Lo siente así, y a los que les gustaban salir, más, y los que no se pueden ir de vacaciones, se ven haber estado lamentando. Entonces celebro que haya gente pensando y desasnándonos en esto de materia turística, porque es como también decía Alejandra, se desconoce mucho en la materia, y el que no está metido en el rubro y en el tema, por ahí no puede dimensionar la importancia de esto, la magnitud. Entonces, nada, celebro que se esté pensando y craneando políticas en esta materia, porque la verdad es que, bueno, lo necesitamos todos, creo. Así que, bueno, nada, un saludo grande a todos y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias por tu aporte. ¿Quedará alguien más con la mano levantada que no he visto? ¿Alguien que quiera aportar algo más? Si no, bueno, podríamos ir cerrando. Muchísimas gracias, Alejandra, Mónica, Jubel, por la preparación de esta hermosa charla, de esta presentación. Y gracias a todos los que han asistido. Gracias a Ernesto, Rafael Moyano, Ernesto Especha, Rafael Moyano. Gracias Jorge, Jorge Segovia, y Graciela también. Si me olvido de alguno, sepan disculpar. Y bueno, nos veremos en la próxima charla del Observatorio del Público, de estas charlas abiertas que hacemos aproximadamente cada 30 días, cada 45 días. Muchísimas gracias y nos veremos la próxima.